Muy buenos días a todos. Primero, muchas gracias a Cabio por la invitación, el acompañamiento y estar aquí presente con los panelistas que nos acompañan y pues a todos los que nos están viendo y están aquí presentes. Yo creo que, y déjame referirme, Laura, antes a la pregunta que le estabas haciendo a todos los demás, porque parte del ejercicio es, uno tiene que poner dentro de la perspectiva de una reforma el contexto en el que vive. Y nosotros, y lo hemos visto no solamente en este momento, sino llevamos 4 meses, si no más, en una desaceleración económica. La mejor reforma tributaria que el país pueda tener en este momento es austeridad y ejecución, principalmente. No ponernos a generar una reforma que nos va a llevar a mediano plazo, largo plazo, a tener resoluciones o tener respuestas a las necesidades de país que tenemos en este momento. Colombia hoy en día necesita una austeridad del gasto público y al mismo tiempo una ejecución productiva que genere confianza y que genere una inversión en áreas que permitan generar un crecimiento. El crecimiento está basado en un 80% consumo de los hogares y un 20% la inversión. El consumo de los hogares es el crecimiento de corto plazo, la inversión es el crecimiento constante de corto, mediano y largo plazo. Entonces, la mejor reforma tributaria es no hacer una reforma tributaria y dedicarnos a austeridad y ejecución. Hay que prender los motores, hay que tener inversión en infraestructura, hay que tener inversión en vivienda, hay que hacer una agenda regional, hay que trabajar con las regiones y hay que transferir los recursos a las regiones para que puedan ejecutar las acciones necesarias que permitan generar crecimiento en las regiones. Colombia es un país de regiones, no es un país en Bogotá. Tenemos que hacer ese esfuerzo de trabajar conjuntamente con las regiones. Al mismo tiempo, tenemos que lograr que a través de inversión recuperarla. Hemos perdido inversión extranjera y hemos perdido inversión en Colombia por la incertidumbre y la falta de confianza. Y eso se genera en un trabajo público-privado. Tenemos que volver a darle vida a ese proceso de atracción de inversión en sectores donde, lo ha dicho la CEPAL, van a ser los más activos a nivel internacional en la búsqueda de inversión, que es petróleo y minería, y que Colombia tiene la posibilidad de seguir trabajando al mismo tiempo que trabajamos una transición energética. Pero no podemos apagar los motores porque necesitamos los ingresos para lograr evitar más reformas tributarias y darle más impuestos a los colombianos. Otra de los temas es cómo reducimos obstáculos. Los obstáculos que hoy en día tiene el país cada vez crecen más. Y no es solamente obstáculos en tema de licencia previa, por supuesto, hay muchos, pero también son burocracias, también es todo el proceso que de interpretaciones que tenemos empezamos a generar otras que no permiten esa facilitación de acciones y de la viabilidad del tejido empresarial. Y por último está el tema de las reformas que están en el Congreso. No generan certidumbre, generan incertidumbre. Nosotros no podemos seguir aumentando los costos del tejido empresarial que genera el 84% de los empleos a nivel nacional, que son los que generan los ingresos sostenibles para que las personas puedan tener ingresos y generen un consumo y por consiguiente crecimiento del país. Entonces, quería antes de referirme a ese proceso de cómo las empresas americanas, creo que más allá de las empresas americanas es el colombiano, es todos los que estamos en Colombia le estamos apostando. Necesitamos austeridad y ejecución, necesitamos reafirmar el interés para atraer la inversión, necesitamos reducir los obstáculos, necesitamos darle al colombiano estabilidad de su empleo y no que se generen reformas que le van a quitar la posibilidad de tener un empleo por el aumento de los costos. Y al mismo tiempo necesitamos un trabajo público-privado que llegue a las regiones y se fortalezca desde las regiones. Ok, perfecto. ¿Nos quieres comentar un poco también de esa visión de los inversionistas americanos? Es que es imposible desvincular el inversionista extranjero del que está hoy en día invirtiendo en Colombia. Lo has mencionado anteriormente, no quiero repetir, pues obviamente la estabilidad jurídica es parte indispensable, pero básicamente hay 4 variables que un inversionista busca en un país y no solamente en Colombia. Son la primera, seguridad.
Y no estoy hablando solamente de seguridad jurídica, sino de seguridad física y política, porque cada vez más en la toma de decisión de una inversión está la variable sociopolítica. Y Colombia en los últimos años, los últimos meses, se incrementó la preocupación de la variable sociopolítica. Entonces, ahí hay una variable que efectivamente genera una cautela en esa inversión. La segunda es cómo logro que mi inversión tenga un rendimiento, y hay que hablarlo blanco y negro. Las inversiones, como cualquier ejercicio de una empresa, ¿para qué sirve? Para solucionar problemáticas, para dar facilidades a los ciudadanos, para poder presentar acciones que le permitan tener un mejor bienestar. Y eso se hace a través de productos, servicios y diferentes oportunidades que se tienen para poner a disposición de todos los ciudadanos en todos los países que lo puedan usar. Pero al mismo tiempo, eso tiene que generar un ingreso para que se pueda seguir construyendo soluciones. Si no tienen utilidades, ¿cómo hago yo para seguir invirtiendo en metodologías o seguir invirtiendo en innovación que permita mejorar la salud de, por ejemplo, los colombianos? No se puede hacer. Entonces tenemos que tener utilidades. ¿Y la utilidad cómo se da? Con confianza que se pueda dar un desarrollo económico en el país. Lo tercero es la logística, tiene que ser eficiente. Y parte de la problemática que tenemos en Colombia es que internamente, por ser un país montañoso de regiones, tenemos una logística difícil que efectivamente no tiene eficiencias. Y para lograr generar esa eficiencia necesitamos seguir invirtiendo en la infraestructura y no frenarla, no darle incertidumbre a los procesos que ya están establecidos, sino mirar cómo los solucionamos. Tenemos que ese proceso de las vigencias futuras no es una banalidad, es un tema importante para darle la seguridad a quien invierte de que tiene los recursos y que se puede generar una confianza en el proceso de esa infraestructura. Y el cuarto, que también es importante, pues efectivamente dentro de ese proceso es la confianza. Y parte del ejercicio es que estas 4 variables, como lo dice The Economist en un estudio que se hizo a nivel internacional, cuál es el rango donde se encuentra Colombia. Estamos en un tema medio, donde lo que más afecta las posibilidades de atracción de inversión y de la relocalización de empresas en Colombia es la eficiencia de las políticas públicas. Tenemos unas políticas públicas muy bien establecidas en el papel, pero su ejecución no se da, y el mercado laboral. Parte del tema que uno aprende cuando está sentado en una silla del gobierno es que muchas de las acciones que uno mira desde la perspectiva de política, no de la practicidad y del día a día que tienen los empresarios. Y eso es un error, porque estamos totalmente desvinculados las políticas públicas de la realidad del país y sobre todo de los microempresarios. Colombia es un país donde más o menos el 95% de las empresas son micro, ni siquiera son medianas, microempresas. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de una persona que es el director de la orquesta, pero al mismo tiempo es el de mercadeo, el de contabilidad, el comercial, el que al mismo tiempo es el que tiene que responder también por todo el proceso productivo. Es muy difícil realmente que esa persona que es el microempresario tenga la capacidad de poder cumplir, además de todo lo que tiene que hacer para poder poner al día y tener un ingreso que le permita subsistir, porque eso es otro tema importante, y es que los microempresarios, su recurso es para pagar las necesidades de su empresa y duras penas le queda un poquito de utilidad, si es que le queda. Si a eso nosotros le damos, desde el punto de vista del tema tributario, imposibilitamos a través de unas normas y unos procedimientos bien difíciles, pues efectivamente no es un tema de que quieran evadir o eludir, es un tema de que no pueden, no hay la posibilidad de cumplir. Parte del ejercicio entonces sería cómo simplificamos ese proceso. Hoy en día, y se los digo desde el punto de vista desde que salí del ministerio, hoy declaro como persona natural, y realmente cuando uno mira que para poder hacer la declaración de renta primero tiene que tener un contador, es imposible no tenerlo, imposible. Traté, hice el ejercicio, me leí la norma, hice el procedimiento y la verdad es que me equivoqué no una, montones de veces, y dije no, me toca contratar un contador para que me ayude porque es que efectivamente no lo puedo hacer yo sola. Un primer gasto que no debería existir, porque si somos microempresarios
pues ¿con qué lo pagamos? Después viene el proceso de que el contador nos ayude a hacerlo. La cantidad de información que se requiere, que uno dice, ¿para qué se quiere toda esa información? Pues busque, consolide, traiga, se demora y realmente el tiempo de un microempresario es difícil. Por el otro lado, también tenemos que mirar el tema de la cultura tributaria y es, si nosotros le estamos pidiendo a un colombiano que pague impuestos, pues tenemos que también dar ejemplo de que esa plata que se va a llegar a las arcas del gobierno o del Estado, pues va a ser utilizada de forma productiva. Pero si yo veo que mi plata, y lo digo desde el punto de vista de un microempresario, poniéndome los zapatos del microempresario, si yo veo que a mí me cuesta mucho trabajo tener un ingreso y adicionalmente pago ese impuesto y ese impuesto se va a sitios donde uno dice corrupción, no hay austeridad, no hay ejecución, yo no veo que me estén haciendo las calles, yo no veo que me... Pues efectivamente, ¿qué pasa? No lo pago. Problemática, no es simple, difícil. Adicionalmente yo veo que esos recursos no van a donde tienen que ir, no veo la necesidad, pues efectivamente, pues no lo pago. Y ahí hay un tema importante y esa cultura tributaria aquí tiene que ir de la mano con ejemplo del Estado y de los gobiernos del uso eficiente, austero y una ejecución productiva que redunde en beneficio de los ciudadanos. El tercero es el tema tecnológico. Yo creo que parte del ejercicio también es cómo ayudamos a ese microempresario a contar con las herramientas para poderlo hacer. La tecnología no solamente es que yo pueda tener un computador, internet y poder llenar la información. La tecnología es generar eficiencia. ¿Cómo permitimos que genere una eficiencia? Y en ese sentido, pues es muy importante el trabajo que se deba de hacer con los microempresarios, con la pequeña y mediana empresa, para ayudarles a tener un proceso productivo eficiente y dentro de eso tener una tecnología que les sirva para lograr solucionar y poder cumplir con el requerimiento de tributario. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la DIAN, no es sencillamente tener la tecnología, que hoy en día no la tenemos, hoy estamos viendo problemáticas importantes en el cumplimiento del uso de la tecnología para los requerimientos. Una persona puede hacer una declaración de cualquier tipo, ya sea de aduana, 30 veces para lograr hacerla. Eso no puede existir. O sea, no puede ser que un ciudadano tenga que durar y incluir la información 30 veces. ¿Saben cuánto tiempo se puede demorar uno haciendo eso 30 veces? Pues debería estar siendo más productivo. Entonces, parte del ejercicio no es solamente la tecnología, sino que funcione bien, pero al mismo tiempo es el análisis de datos que hacemos de esa tecnología. La factura electrónica, definitivamente, como mencionaban anteriormente en el panel anterior, es indispensable y hay que llegar al 100% de la factura electrónica. Pero ¿de qué nos sirve tener 100% de la factura electrónica si no hay un análisis de los datos que están detrás de la factura electrónica? Para hacer trazabilidad, para lograr ser más eficiente, para hacer todo un proceso de riesgo que nos permita también hacer una acción para lograr enfocar en esa evasión. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer más allá con la tecnología. El talento humano. La DIAN tiene un talento increíble, pero si yo no actualizo las capacidades del talento humano, pues me quedo en la prehistoria y no voy a buscar que ese talento humano quiera trabajar en esas nuevas tecnologías, quiera avanzar en el proceso tecnológico. Van a querer quedarse en seguir haciendo las declaraciones a mano, porque para eso me necesitan. Soy funcional, tengo un uso. Pero si yo no adelanto el proceso de tecnología con un avance del proceso del talento humano al tiempo, pues efectivamente va a haber restricción y no va a haber procesos que se quieran avanzar porque no va a haber el compromiso de hacerlo. Y el trabajo regional. Colombia, vuelvo y digo, no es un país en Bogotá, es un país de regiones. Hay también unas declaraciones regionales. Hay que hacer un trabajo con las secretarías de Hacienda. Hay que buscar facilitar y generar acciones, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, que permita que efectivamente ese microempresario pueda llevar ese proceso de cumplir con las necesidades, ver los resultados, que su platica que con mucho esfuerzo tiene y logra, está siendo invertida para el beneficio de todos los colombianos y al mismo tiempo que hay un proceso de tecnología, talento humano y llevarlo a las regiones.
para lograr que podamos tener mayor equidad y justicia, lo primero es que todos los colombianos en su capacidad puedan aportar al sistema. Eso es lo primero. ¿Cómo logramos que puedan aportar al sistema? Los que tengan la capacidad, no estoy diciendo que indiscutiblemente todos, sino estableciendo cuáles son esos colombianos que tengan la claridad, que tengan la capacidad para poder aportar al sistema. Porque el sistema definitivamente no solamente es el tributario, es cómo logramos que todos los colombianos tengan pensión, que todos los colombianos tengan salud, que todos los colombianos tengan la posibilidad de poder contar con un beneficio que adicionalmente les permita, dependiente de su capacidad, tener las acciones y herramientas para poder participar del desarrollo económico del país. Esa es la mejor forma de lograr equidad. El problema que tenemos nosotros es que no hemos entendido que la informalidad, porque obviamente pasa por el tema de que son muchos más los informales, 58%, versus los que pagan al sistema o lo que aportan al sistema. Pero ¿por qué se da la informalidad? Y no hemos podido entender que no hay una informalidad. Desde Aliadas, que es un grupo de 35 gremios y asociaciones que estamos trabajando conjuntamente, hicimos un estudio para lograr establecer de qué se trata la informalidad en Colombia. Y encontramos que la informalidad en Colombia no es una sola. La informalidad en Colombia está en 3 diferentes definiciones y hacemos políticas públicas a una definición. Entonces, así es imposible lograr generar equidad y justicia tributaria. ¿Por qué hay 3? Porque primero tenemos que entender que en Colombia hay un grupo de colombianos que viven en la subsistencia. No es que quieran ser informal, es que no tienen ni siquiera para subsistir. Entonces, no podemos hacer una política pública para ese grupo que les diga, usted tiene que hacer una declaración de renta, usted tiene que aportar al sistema, si ni siquiera tienen la capacidad para poder tener un ingreso que les permita tener 2 comidas al día. Tenemos que hacer herramientas para lograr generar acciones a este grupo. El segundo es el que ya pasa la subsistencia y llega a tener una posibilidad de no ingreso, de subsistir. Pero al mismo tiempo tampoco podemos hacer una política pública que les diga a ellos, usted tiene que pagar o tiene que declarar impuesto, así sea el régimen simple, si al mismo tiempo esta persona, como mencionaba anteriormente, es la que hace todo, es el director, es el de mercadeo, es el comercial, es el contador. O sea, no le podemos hacer esas cargas si queremos que hagan un aporte. Y después si hay un grupo de informal, que aunque no lo creamos, son empresas medianas y grandes que viven en la informalidad, porque es mucho más provechoso estar en la informalidad. Ahí hay otras políticas públicas que hay que trabajar. Si nosotros queremos que cada vez más el ciudadano aporte al sistema, primero tenemos que enseñarles sobre cómo funciona el sistema y hacer toda una cultura ciudadana y ayudarles. Uno podría decir, ¿por qué no el empresario que tiene la capacidad de aportar, que es el que hace todo en su empresa, tenga la posibilidad de tener un acompañamiento por parte de un grupo de contadores a través del SENA, pagados por el SENA, que de hecho le dé también empleo a un grupo de jóvenes que están en ese proceso de educación relacionada con contaduría, para que pueda ayudar a las empresas, pero adicionalmente quitarle la responsabilidad de si hay un error, porque hay que enseñarles a hacer el proceso y a quitarle los temas de sanción y a quitarle los temas para que puedan tener confianza en que el sistema es para ayudarles, no para castigarlos. Otro de los temas también es la tecnología, ¿cómo hacemos para llevar esa productividad y que puedan tener tecnología? Otro de los temas es cómo rompemos ese círculo vicioso de burocracia versus toda la cantidad de documentos y obstáculos que tenemos que llenar. Y así como eso, hay muchas gestiones que se pueden poner sobre la mesa para lograr que se pueda generar una mayor equidad. Pero definitivamente lo que tenemos que entender es que no hay una política pública única que la estamos aplicando hoy en día como si fuera una sola. Tenemos que distribuirlo en las diferentes razones de por qué no se está aportando al sistema, generar las herramientas amigables que le permitan al ciudadano poder entrar a ese sistema, conocerlo, aprender y posteriormente, ya después de un proceso de aprendizaje, entrar a generar acciones que le dé la posibilidad de contribuir. Otro tema importante que tampoco se hace es cómo nosotros logramos reducir las tasas. Yo entiendo y sé que el régimen simple es una muy buena idea,
de hecho viene de gobiernos anteriores, pero ese régimen simple no ha funcionado porque no hemos entendido y tampoco hemos aprendido a que no hay, como mencionaba anteriormente, una informalidad única, pero tampoco estamos dándole herramientas o, como dicen, zanahoria para que quieran aprender del sistema, para que sea fácil, para que tengan la capacitación, para que le diga y le invite al ciudadano a decir, yo voy a aprovechar de ese régimen simple. Por el contrario, más bien, entre menos yo me sea visible ante la DIAN, mejor, porque es que si yo soy visible me caen, porque hay un tema de garrote, no de zanahoria, y eso hay que quitarlo dentro del sistema tributario colombiano para que la gente le tome confianza. Déjame, y quiero hacer una referencia sobre el Dale. tema de los inversionistas porque me parece importante. El gran problema que hoy en día estamos teniendo es que no hay beneficios para atraer a los inversionistas. Acabamos con todo, porque había que acabar con todo, sin determinar cuáles eran esas propuestas que queremos nosotros fomentar en el país regionalmente para poder desarrollar, de acuerdo a esas propuestas de innovación, de productos, de desarrollo que queríamos de hacer dentro de las regiones, desarrollar esos beneficios para poderlos atraer y poder generar ecosistemas que nos permitan construir desde las regiones acciones para generar crecimiento. Lastimosamente hoy en día solo contamos con las zonas francas como beneficio y eso es todo. Y tampoco son zonas francas, cuando uno lo pone a nivel internacional, tienen unos beneficios importantes sin lugar a duda, pero si lo ponemos a comparar con otros países, pues efectivamente hay muchos otros que tienen mejores beneficios. Y en este momento estamos diciendo Colombia tiene una desaceleración donde el 20% del crecimiento del país se da por inversión, pero no tengo herramientas para decirle a un empresario, señor, invierta en Colombia, que yo le tengo esto, esto y esto, usted contribuye y posteriormente eso no solamente es el beneficio que se le da, sino que ese beneficio que se le va a dar a ese señor se multiplica para el país en términos de empleo, que realmente sí lo genera, en términos de transferencia de conocimiento y tecnología, que también lo genera, y en términos de empresas que, por ejemplo, se ubican para ser exportadoras, que también lo genera, dando un beneficio en la balanza comercial, pero adicionalmente el gasto que le puede generar con ingresos sostenibles a los que emplea para que puedan construir ese crecimiento que, como acordémonos, el 80% del crecimiento es por el consumo de los hogares. Entonces yo creo que nosotros de una u otra forma estamos generando las herramientas contrarias a poder poner sobre la mesa acciones que nos permitan contribuir a generar un crecimiento que en este momento se requiere, es urgente, no es un tema menor. Colombia necesita generar crecimiento y sobre todo necesita generar inversión, que es la que le genera el crecimiento de corto, mediano y largo plazo. Hoy en día, con el impuesto que se le está estableciendo a las personas naturales, en este contexto de desaceleración, de acuerdo a Radar, el 20% del consumo del país lo genera el 5% de los contribuyentes de ingresos medio, alto y alto. Y a esos se les estableció una retefuente mayor que, si no va acompañada de unos beneficios, pues efectivamente no se está viendo ese fortalecimiento del crecimiento. Por el contrario, las personas dejan de consumir porque efectivamente les pesa sobre un grupo muy reducido ese aumento. Al mismo tiempo no hay una ejecución productiva del gasto público, no hay austeridad y por consiguiente pues estamos en un círculo vicioso que nos está llevando a que esa desaceleración, como varios de los economistas han mencionado, pueda terminar en una recesión. Entonces a mí sí me parece que más allá de pensar en generar una reforma tributaria, de generar unos impuestos mayores a las personas naturales, pongamos atención a lo inmediato, lastimosamente no a lo urgente, y miremos cómo resolvemos la problemática de crecimiento, que es lo que debería de estar tomando en este momento la atención del gobierno y de un consenso y de un trabajo público-privado. En el tema de cómo lograr que más personas naturales pues quieran invertir, lo que veníamos diciendo, yo creo que lo primero es el ejemplo. Yo como persona natural estaría dispuesta a que me suban los impuestos si yo veo que eso va en un proceso que mejor gasto público, austeridad
que adicionalmente se está haciendo una inversión en los bienes públicos que tanto se requieren, no solamente en las ciudades capitales, estamos hablando del país y sobre todo hacer un esfuerzo grande en aquellas regiones donde no hay una presencia del Estado, pero que se vea, que realmente uno vea la calle, el colegio, la salud, que se vean esos bienes públicos para que se pueda mejorar el bienestar de todos los colombianos. Si eso no se da, pues no hay ningún incentivo para que la gente quiera apostarle cuando hay tantas limitaciones y donde el 95% son microempresarios que duras penas pueden tener un ingreso. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Lo segundo es simplificar. Sabemos que está el régimen simple, pero no es simple. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Hoy tenemos un sistema que supuestamente se llama régimen simple, pero al final no es simple porque la gente no lo entiende, porque no sabe cómo funciona, porque no sabe cómo es, porque no sabe hasta dónde es y tampoco tiene la capacidad la persona de poderlo hacer porque no puede cumplir con todos los requerimientos que se requieren hoy en día para ser un microempresario, que es el 95% de las empresas en Colombia. Entonces, volvámoslo simple de verdad y hagamos el esfuerzo de volverlo simple, reducir los obstáculos, facilitemos la llegada al sistema de las personas, démosles capacitación, démosles herramientas, pongámosle una persona que le ayude, quitémosle los temas de sanción, reduzcamos el tema de las penalidades, porque parte del ejercicio es que si a mí me van a sancionar pero no hay una obligación, pues yo ¿para qué lo hago?